Quiero invitarles ahora a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 22 y continuar nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído. Este es el sexto mensaje de esta serie, Cantos para peregrinar en un mundo caído. El Salmo 22, el mensaje de esta mañana se llama Un amor que sana. Un amor que sana. Salmo 22. La palabra de Dios dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra ante Él se postrarán. Todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Oremos. Señor, nuevamente al abrir tu palabra, yo te pido que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio y la aplique y transforme
nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La artista está presente. Es un documental de HBO que fue lanzado en el año 2011. Y este documental fue hecho para mostrar el arte, un arte para mí bastante extraño, que presentó la artista serbia Marina Abramović en el 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Marina Abramović se llama a sí misma la madrina del arte de la performance. Durante 3 meses se estuvo presentando en el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York y siempre tuvo auditorio. Ahora, lo interesante o lo extraño de esta presentación era lo siguiente. Había 2 sillas, una frente a la otra. En medio de ellas estaba una mesa. En una silla se sentaba la artista Marina Abramović y las personas eran invitadas a sentarse enfrente de ella y mirarla a los ojos. Y Marina miraba a los ojos de la persona que estaba enfrente de ella. No había palabras, no había gestos. Y durante 3 meses estuvo presentando esto. Hubo gente que durmió afuera del museo para poder estar en esa presentación de arte. Las personas eran invitadas a sentarse y podían quedarse ahí todo el tiempo que quisieran. Algunos duraron minutos y hubo una persona que estuvo 6 horas enfrente de Marina, mirándole a sus ojos y Marina mirando a los suyos. Todos los días, Marina hacía esta presentación durante 7 horas y media. No comía, no bebía, no se bajaba de la silla. Ahí estaba. Lo interesante es que muchas personas, al estar mirando a los ojos de Marina, empezaban a llorar. Era cuestión de minutos para que empezaran a llorar. Y la pregunta era ¿por qué? Permítanme compartir con ustedes lo que Marina Abramović compartió acerca de esta inusual exhibición de arte. Ella dijo, al ver a los ojos de muchas personas, pude darme cuenta del dolor que cargaban por dentro. Inmediatamente pude verlo y sentirlo. Me convertí en un espejo de sus propias emociones. Ella comparte una experiencia que se presentó un motociclista de esos corpulentos. Se sienta enfrente de ella, empieza a mirarla con una mirada de enojo. Y sin embargo, a los minutos, este hombre corpulento empezó a llorar como un bebé. La humanidad es diversa. Diversa en color, diversa en lenguaje, diversa en raza, diversa en estatus económicos, diversa en estatus social. Pero lo que es una experiencia común de toda la humanidad es el dolor. Lo que es una experiencia común de toda la humanidad es el dolor. Y ahorita estamos pasando por un tiempo de mucho dolor, de diferentes formas. Estamos experimentando dolor. Pero las buenas noticias son que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede sanar el dolor de tu vida. La pregunta es ¿cómo? Esa es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana a través del Salmo 22.
cómo el amor de Jesucristo trae sanidad a tu dolor. Cómo el amor de Jesucristo trae sanidad a tu dolor. Y la respuesta es a través de tres cosas. La primera de ellas es que su amor se identifica con tu dolor. Su amor se identifica con tu dolor. Número 2, que su amor cargó con tu dolor. Y número 3, que su amor venció tu dolor. ¿Cómo el amor de Jesucristo trae sanidad a tu dolor? De tres formas. Él se identifica con tu dolor, Él carga con tu dolor y Él vence a tu dolor. Así que vayamos al punto número 1. El amor de Jesucristo se identifica con tu dolor. Este salmo es increíble porque presenta una imagen de lo que es el dolor humano. El rey David estuvo pasando por una situación, no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando, pero es evidente por todo lo que él está escribiendo. En los versículos 1 y 2 describe la experiencia de sentirse abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Dios está en silencio. Dios está en silencio, Dios parece estar apartado. Y posiblemente te has sentido así en estos días, que Dios no responde tus oraciones. Y debemos de recordar que David es un rey y es un rey poderoso. Y sin embargo, en los versículos del 6 al 8, vean por favor cómo él se siente ante esta experiencia de dolor. El versículo 6 dice: pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. A través de esta experiencia de dolor, David se siente menos humano. David ha perdido su dignidad humana y no nos debe de asombrar. Cuando una persona se siente abandonada, el dolor hace que esta persona empiece a cuestionar cuánto vale. Cuando una persona ha sido usada, es normal que esta persona empiece a preguntarse si vale como ser humano. Si tú has tenido la experiencia de ser rechazado al buscar empleo y vas otra vez y eres rechazado, es normal que empieces a cuestionarte si vales. ¿Cuánto vales? Y sin embargo, David continúa en el versículo 7 y dice que cuantos me ven se ríen de mí. Él dice, lanzan insultos, menean la cabeza. David describe la burla de otras personas contra él, la desaprobación de otras personas contra él, pero todavía aún más. En el versículo 8 es el acabose. Porque estas personas se burlan de él hablando acerca de su fe en Dios o del amor de Dios hacia su persona. Le dicen, este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. En otras palabras, están diciendo que la causa del dolor de David y la razón por la cual no sale de ahí es porque Dios se ha olvidado de él. Que posiblemente ha hecho algo tan malo que Dios se ha olvidado de él. Tu dolor y sufrimiento es evidencia que tu Dios no te ama. En esta semana recibí un mensaje
de que esto le habían dicho a una persona que estaba enferma por COVID-19 y le dijeron eso, de seguro tú hiciste algo mal. Imagínense cómo se siente esta persona. El Salmo 22 hace un increíble trabajo de poner palabras a nuestras emociones. El Salmo 22 hace un increíble trabajo de poner palabras a nuestras emociones. Muchas veces he tenido la experiencia de estar en consejería con alguien que está sufriendo y de repente leemos un salmo y esta persona me ha dicho, así es como me siento. No podía describirlo, pero es exactamente como me siento. El libro de los Salmos nos invita a no huir de nuestras emociones, sino a reconocerlas y venir delante de ellas, ante Dios, delante de Dios. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Jesús, es increíble porque se cumple en el día de lo que llamamos el Viernes Santo. Este salmo está lleno de descripciones de lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Y es increíble porque menciona los dolores de la crucifixión, lo horrible de la crucifixión, cuando todavía no existía esta forma de castigo. El Salmo 22 fue escrito por David, un espíritu de profecía. Las palabras del primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son la cuarta palabra de Jesús en la cruz. El versículo 8, cuando dice que todo mundo se está burlando, tiene su cumplimiento en Mateo 27, 43, cuando los enemigos de Jesús se están burlando de él. Pareciera como si David fue trasladado 1000 años en el futuro y estuviera escribiendo siendo un testigo de lo que estaba pasando en la cruz. El versículo 18, se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Tiene su cumplimiento en Juan capítulo 19, versículos 23 al 24. Y describe también en el versículo 16 que horadaron mis manos y mis pies, hablando acerca de la crucifixión. Entonces, teniendo esto como contexto, ¿cómo el amor de Jesucristo puede traer sanidad a tu corazón? En primer lugar, como dijimos, Cristo se identifica completamente con tu dolor. Vean por favor el versículo 22 del Salmo. Salmo 22, versículo 22 dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo interesante es que este versículo es citado por el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 12. Escuchen, dice: por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que Jesucristo no se avergüenza de llamarte hermano o hermana, no se avergüenza de identificarse contigo en tu dolor. No sé cuántos de ustedes han tenido hermanos, hermanas y de repente han hecho algo que no te ha agradado y tú dices, ni siquiera por favor menciones que eres mi hermano. Pero Jesucristo no se avergüenza de llamarte hermano, de identificarse con el dolor que está sufriendo ahora, sea cual sea producto del confinamiento, sea producto de alguna otra cosa. Jesucristo no se avergüenza de identificarse contigo. Más adelante, el mismo autor de Hebreos, en los versículos 17 y 18 del capítulo 2, dice lo siguiente: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
Jesucristo experimentó rechazo, Jesucristo experimentó pérdida, Jesucristo experimentó frustración, Jesucristo experimentó cansancio, Jesucristo experimentó sed. Y lo interesante es que Jesucristo experimentó tentación. Y cuando tú y yo somos tentados, Jesucristo aún puede entender esa tentación. Él fue tentado, pero nunca pecó. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y muchas veces cuando he compartido acerca de la esperanza y del consuelo, de que Jesucristo nos entiende, algunas personas reaccionan de esta manera. Es que Él era Dios, pero es que Él era Dios. Y sabes, cuando dices eso, estás suavizando el dolor que Jesucristo experimentó. La iglesia primitiva no sabía cómo poder expresar la divinidad de Jesús 100%, la unidad de Jesús 100%. Y llegaron a esta definición. Jesús es totalmente divino, totalmente humano, sin ninguna confusión. En otras palabras, Jesucristo no es lo que sale de la combinación de unir azul con amarillo y que nos da otro producto verde. Jesucristo no es así. Jesucristo es 100% divino, 100% humano y por eso Él te puede entender al 100%. Él se puede identificar contigo al 100% en tu dolor. Jesucristo se puede identificar contigo aún cuando tus oraciones no son contestadas. ¿Recuerdas el Getsemaní? ¿Recuerdas a Jesús venir delante de Dios y decirle a Dios, hay otra forma de poder salvar a tu pueblo? Y Dios tuvo que decirle no a esa oración. Dios tuvo que decirle, si te salvo a ti, no puedo salvar a mi pueblo. Por lo tanto, la oración de Jesús no fue contestada. Jesucristo puede entenderte aún en eso. Y Él termina diciendo, pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Cuando tú dices, nadie me entiende, realmente estás diciendo algo cierto. Porque ni tu cónyuge, ni tus padres, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tu amigo te pueden comprender al 100%. Tu experiencia es única, pero al mismo tiempo no lo es. Porque el único que verdaderamente puede entenderte al 100% es tu Salvador. Él es el único que puede entenderte. Permítanme leer en el libro de La Cruz de Cristo de John Stott algo con respecto a que Dios no nos entiende con respecto al dolor. En el drama breve titulado El largo silencio dice lo siguiente. Al final del tiempo, billones de personas estaban esparcidas por una gran llanura delante del trono de Dios. La mayoría retrocedía ante la brillante luz delante de ellos, pero algunos hablaban acaloradamente, no mostraban vergüenza, sino beligerancia. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber lo que es el sufrimiento?, espetó con desparpajo una joven muchacha trigueña. Abrió de un tirón una manga para mostrar un número tatuado en un campo de concentración nazi. Nosotros soportamos el terror, los golpes, la tortura, la muerte. En otro grupo, un muchacho negro se abrió el cuello de la camisa. ¿Qué me dicen de esto?, preguntó secamente, mostrando una horrible quemadura de soga. Linchado por el único crimen de ser negro. En otro grupo, una niña de edad escolar, encinta, con ojos resentidos. ¿Por qué tengo que sufrir yo?, murmuró. No fue culpa mía. A lo lejos,
sobre la llanura, había cientos de grupos similares. Cada uno tenía una queja contra Dios por el mal y el sufrimiento que permitía en su mundo. Qué suerte tenía Dios de vivir en el cielo donde todo era dulzura y luz, sin lágrimas, ni temor, sin hambre, ni odio. ¿Qué sabía Dios sobre lo que el ser humano estaba obligado a soportar en este mundo? ¿Por qué Dios lleva una vida bastante protegida?, decían. De modo que cada uno de estos grupos mandó a su líder, elegido porque era el que más había sufrido. Un judío, un negro, una persona de Hiroshima, una persona horriblemente deformada por la artritis, un niño afectado por la talidomida. En el centro de la llanura se consultaron unos a otros. Por fin estaban listos para presentar su caso. Resultó bastante coherente. Antes de que Dios pudiera estar en condiciones de ser juez, tenía que soportar lo que habían soportado ellos. Su decisión fue que Dios debería ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre. Que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, que se le asigne un trabajo tan difícil que hasta su familia piense que está loco cuando trate de cumplirlo, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tenga que enfrentar cargos falsos, ser juzgado por un tribunal prejuiciado y sentenciado por un juez de poco carácter, que sea torturado. Al final, que vea lo que significa estar terriblemente solo, luego que muera de manera que no quede duda alguna de que murió, que haya una gran hueste de testigos para verificarlo. A medida que cada líder anunciaba su porción de la sentencia, audibles murmullos de aprobación subían de la multitud reunida allí. Y cuando el último hubo terminado de pronunciar su parte de la sentencia, hubo un prolongado silencio. Nadie pronunció una sola palabra más. Nadie se movió, porque súbitamente todos comprendieron que Dios ya había cumplido su sentencia. Todos se dieron cuenta que Dios ya había cumplido su sentencia, ya se había hecho hombre y Él se puede identificar contigo. Esa es la primera razón por la cual el amor de Cristo puede sanar tu dolor. Él se identifica contigo, pero a veces la identificación no es suficiente. En segundo lugar, la razón por la cual el amor de Jesucristo sana tu dolor es porque su amor cargó con tu dolor. De nuevo regresemos al versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. David escribe sobre su experiencia de abandono y habla acerca de no ser escuchado por Dios. Pero como este salmo tiene su cumplimiento en Jesucristo, entonces vayamos precisamente a este cumplimiento, a la verdadera experiencia de abandono que Jesucristo tuvo en la cruz. Cuando te duele algo, tú sabes que algo no está bien. Y entonces, cuando este dolor se empieza a incrementar, puede llegar el momento en el cual tú creer que Dios te ha abandonado, pero la respuesta es que no. La respuesta es que Dios ha hecho algo para tu dolor. Y lo que hizo fue, nuevamente, y lo vemos de una manera bastante clara, lo vemos en la cruz. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios actuó de maneras poderosas para librar
a su pueblo del sufrimiento y del dolor. Y sin embargo ahora estamos ahí, de pie ante la cruz, escuchando al Hijo de Dios decir, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es, ¿por qué si Dios en el Antiguo Testamento acudía a salvar a su pueblo, por qué no acudió a salvar a su propio Hijo? Jesucristo soportó completamente tu dolor en la cruz. Cuando Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento todo el dolor de tu pecado y de mi pecado estaban siendo puestos sobre Jesús. El pecado produce dolor. Hubo un tiempo en la tierra donde no hubo dolor. Y lo podemos leer en Génesis capítulos 1 y 2. Pero nuestros primeros padres decidieron que podían vivir una vida aparte de Dios y lo primero que experimentaron fue dolor. Lo primero que experimentaron fue vergüenza. Lo que experimentaron fue dolor en su matrimonio. Hubo una ruptura en su matrimonio. Hubo una ruptura en su familia. Su primer hijo comete homicidio. Mata a su hermano y de ahí vienen todos nuestros dolores. El dolor del pecado puede ser por algo que tú mismo hiciste o puede ser también porque alguien más peca contra ti. Y todo ese dolor provocado por el pecado fue cargado sobre Cristo. Cristo experimentó en la cruz verdaderamente el infierno. El infierno simplemente es una vida separada de Dios por toda la eternidad. Ahora, tú puedes vivir una vida separada de Dios aquí en la tierra y sin embargo ser el receptor de la gracia común de Dios. Puedes no querer nada con Dios y sin embargo disfrutar de la playa. Puedes no querer nada con Dios y sin embargo disfrutar de un amanecer o de un atardecer. Puedes no querer nada con Dios y sin embargo disfrutar de la comida. Hay cosas que disfrutas aquí en la tierra que vienen de la gracia común de Dios, aunque no quieras nada con Dios. Pero el infierno es vivir una vida por toda la eternidad separado de la gracia de Dios. Eso es lo que Jesucristo experimentó en la cruz. Y la razón por la cual lo experimentó en la cruz simplemente es porque Él te ama. Y muchas veces hablamos del dolor de Cristo en la cruz, pero no hablamos acerca del dolor del Padre. Tanto Cristo como el Padre sufrieron en la cruz. Uno al estar recibiendo nuestro castigo y el Padre al estar castigando a Jesucristo para poder salvarnos. Él entiende también nuestro dolor. Escuché esta historia acerca de un hombre que vivía en el campo y fuera de su casa, en el porche, tenía sembradas flores en diferentes macetas. Y de repente se levanta una mañana y va a examinar las flores y encuentra que en una de las macetas hay una rana. Y lo que hace la rana es destruir las flores. Así que lo que este hombre hizo fue tomar a la rana y llevarlo más adelante como a unos 10 metros donde había unos árboles y la deja ahí. Al otro día en la mañana se despierta, va a revisar sus flores y ¿qué es lo que encuentra en la misma maceta? Encuentra la misma rana. Así que la vuelve a tomar y se la lleva todavía aún más lejos. ¿Qué es lo que pasó al tercer día? Al tercer día encuentra nuevamente a la rana que estaba destruyendo sus flores. Y lo que esta persona pensó es, tengo que tomar a esa rana y llevármela hasta el otro lado de la ciudad para que no regrese a destruir mis flores. Es interesante que las escrituras, los evangelios y el autor de Hebreos dicen que Jesucristo fue crucificado
fuera de la ciudad. Y la razón es que ahí es donde pertenece el pecado. El pecado que trae dolor pertenece afuera. No forma parte de la creación original de Dios. Y Dios cargó con el dolor de tu pecado en la cruz para que el pecado no regresara más a destruirte. ¿Por qué el amor de Jesucristo puede traer sanidad a tu corazón? Porque se identifica con tu dolor, porque ha cargado con tu dolor, pero número 3, porque vence a tu dolor. Su amor vence tu dolor. Un dolor no sanado va creciendo y creciendo hasta llegar a la desesperanza. Si ustedes leen nuevamente los versículos 12 hasta el 18, van a encontrar el grado de dolor que está experimentando David. Y cuando estás en esa situación, ni siquiera la identificación o que alguien cargue con tu dolor es suficiente, porque empiezas a preguntarte, ¿esto será para siempre? ¿Este dolor será para siempre? Y la respuesta contundente de las Escrituras es que no será para siempre. Vean por favor los versículos 4 y 5. En medio de su dolor, David recuerda un evento del pasado que causa que su dolor sea menor. Vean por favor versículos 4 y 5. Un evento del pasado. Versículos 3 al 5, perdón. David dice, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Versículo 4, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. ¿A qué evento se refiere David? David se está refiriendo al Éxodo. Al evento en el cual el pueblo de Dios clama a Dios, Dios viene por su rescate y Dios los saca del dolor de la esclavitud de Egipto. A eso se está refiriendo David. Ahora, vean por favor el último versículo de este salmo. Porque David se está refiriendo a un evento que lo escribe en pasado, pero para él es futuro, pero para nosotros es un evento pasado. Voy a leer este versículo, el versículo 31 en la versión Reina Valera. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto. Él hizo esto. Como hemos dicho, el Salmo 22 tiene su cumplimiento en la crucifixión de Jesús. Y la quinta y la sexta palabra de Jesús fue consumado es, que es similar a lo que dice este Salmo. Él hizo esto, consumado es. Un evento pasado que nos asegura que Jesucristo venció nuestro dolor. En el Getsemaní, Jesucristo dijo, Padre, no quiero beber de esta copa. ¿De qué copa se refería? Jesucristo estaba hablando acerca del dolor de ser abandonado por los pecados. Jesucristo estaba hablando acerca de la ira de Dios por nuestros pecados. Y Jesucristo le dice al Padre, no quiero. ¿Te das cuenta nuevamente de la humanidad de Jesús? Jesucristo está diciéndole al Padre, no quiero. Mas sin embargo, Él dice, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y Jesucristo va a la cruz y bebe de la copa de la ira de Dios por tus pecados. Y Él bebe hasta la última gota de esa copa. Por lo tanto, ya no hay absolutamente nada en esa copa.
Jesucristo dijo, consumado es. Él lo hizo absolutamente todo. Por lo tanto, iglesia, hay dos verdades muy importantes con esta frase. La primera de ellas es que el dolor en tu vida tendrá un fin. La muerte de Jesucristo, su resurrección, su ascensión a los cielos es la garantía de que tu dolor tendrá un fin. La muerte fue vencida, el pecado fue vencido, Satanás fue vencido, tu dolor fue vencido. Ahora vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sí experimentamos dolor, pero por favor, la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión te aseguran que el dolor tiene un fin. Siempre pongo este ejemplo, que es el día D en la Segunda Guerra Mundial, que pasó aproximadamente un año antes de que la Alemania nazi capitulara. Pero cuando los aliados llegaron y tomaron las costas de Normandía y empezaron a avanzar en Europa, la Alemania nazi empezó a retroceder. Era segura la victoria, pero les tomó aproximadamente un año. Tu dolor ha sido vencido por lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Tu dolor va a terminar. Pero la segunda cosa que podemos encontrar aquí es que porque Cristo bebió la copa de tu castigo, cualquier dolor en tu vida no puede ser con el propósito de castigarte. ¿Escuchaste? Lo voy a decir otra vez. Puesto que Cristo bebió la copa de tu castigo, cualquier dolor en tu vida no puede ser con el propósito de castigarte, porque quien recibió ese castigo fue tu Salvador. John Stott, en el libro que acabo de citar, La Cruz de Cristo, menciona lo siguiente: yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real del dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuese inmune al dolor? Por eso es que podemos venir delante de Jesús, delante de la cruz, y poder cantar esta semana: gracias que tu amor sana mi dolor, porque te identificaste con mi dolor, porque cargaste mi dolor y porque venciste mi dolor. Oremos, iglesia. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza, porque no eres inmune al dolor. No vives en los cielos sin entender lo que pasa aquí en la tierra. En Cristo te hiciste vulnerable. En Cristo experimentaste la miseria de vivir en un mundo caído por causa del pecado. Nadie puede decir que tú no entiendes. Ni nosotros, tu pueblo, ni los enemigos de tu pueblo pueden hacerlo. Porque para vencer nuestro dolor lo cargaste en la cruz. Porque para vencer nuestro dolor fuiste abandonado. Para que nosotros podamos experimentar la copa de bendición, tú experimentaste la copa de la ira y del rechazo de tu Padre. Y ahora, Señor, en medio del dolor que experimentamos por causa de esta pandemia, no es un castigo de parte tuya, es una oportunidad
para poder ser transformados. Dejar, Señor, ídolos en nuestro corazón y parecernos cada vez más y más a Jesús. Señor, que estás en los cielos, sigue sosteniendo a tu pueblo, sigue protegiendo a tu pueblo y sigue sanando el dolor de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.